que tenemos por ahí pendiente, que hoy vamos a concluir, ¿no? Vamos a ir haciendo un pequeño resumen. Y comentábamos, ¿verdad?, que qué es el Evangelio. Y decíamos, ¿verdad?, después de oír que son las nuevas de salvación, las nuevas noticias del reino, que muchas personas no saben qué es el Evangelio. Y el Evangelio, precisamente, son las noticias nuevas, ¿no?, que se nos dan a nosotros después de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no las ven, comentábamos que no las vemos en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento. Pues bien, nos quedamos vamos a ver la primera pintura aquí. ¿Te ayudo? ¿Dónde lo tienes? Ah, sí, lo tengo. Bien. Y ya está abriendo, ¿verdad? Después de ver todas estas nuevas de salvación, estábamos, ¿verdad? Estuvimos en esta lámina que nos quedamos a la mitad. A ver, nos salimos de la videollamada, creo, Ana. ¿Sí? No, todo está bien, se ve bien. Está viendo la... Ok, correcto. Muy bien. Muy bien. Bien, entonces nos quedamos con la pregunta número 2, ¿verdad? De esta lámina de la 28. La primera, pues ya la habíamos visto, ¿cuál es la principal enseñanza de Jesús? Y vale la pena volverlo a decir, o sea, ¿qué nos enseñó Jesús? ¿Qué nos enseñó Jesús? Dice, el tema principal de su enseñanza es el reino de Dios. Eso es lo principal. El Señor Jesús vino a mostrarnos el reino de Dios. Él vino a enseñarnos por qué es adecuado que el hombre regrese a su creador nuevamente. ¿Por qué eso es adecuado? ¿Verdad? Y Él muestra el reino de Dios. Le ponía ahí, Él recorría aldeas y ciudades predicando el Evangelio. Con el Evangelio, Él mostraba el reino de Dios. Hablando del Evangelio, ¿no? Y la segunda pregunta son las palabras que Jesús dijo a Tomás. Que bueno, lo medular de estas palabras es lo que a nosotros nos interesa. Nos interesa hoy. Dice así, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí está la cita de Juan 20, ¿verdad? Entonces, vean, nosotros somos aventurados. Hoy nosotros somos aventurados, ¿por qué? Porque nosotros no hemos visto, con estos ojos mortales no lo hemos visto. Sí, hermanos, sabemos que lo sentimos, que lo percibimos al Señor. Sabemos que está el Señor. Sabemos
que nuestra vida cambia cuando el Señor está. Estaba el Señor dentro de nosotros, teníamos una vida vacía, una vida, lo digo y lo vuelvo a decir, como los seres vivos normales, como sin promesa ni Dios en el mundo. Pero que hoy, ya que el Señor nos ha dado el tener este evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Entonces le dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Ustedes saben que Tomás oyó de los demás apóstoles que el Señor había resucitado y que había venido. Y Tomás no creía. Y él dijo, hasta que no meta mis dedos, ¿verdad?, en sus manos y no meta mi dedo en su costado, no voy a creer que es el Señor. Y bueno, el Señor le llama la atención muy duramente, ¿verdad? Y le dice esto: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué? Porque Tomás necesitaba ver, necesitaba palpar. Y yo pregunto, ¿cuántos Tomás existimos en la iglesia? ¿Cuántos que necesitamos ver, verificar y palpar? Y vean que si actuamos de esa manera, ¿verdad?, ya no somos creyentes, somos verificadores, porque estamos verificando. Somos investigadores de escuela. No somos creyentes. Los creyentes, hermanos, estamos en las iglesias porque creemos en nuestro Dios. Aquí tiene la palabra Verónica. Verónica, a ver, Vero, te escucho. Pues yo pienso que creemos en Dios nosotros cristianos porque tenemos fe y esa fe nos mueve a creer en Él. O sea, aunque no lo veamos, nuestra fe, que es muy grande e inmensa, o bueno, para mí sí es muy grande e inmensa, pero no como un grano de mostaza, como dice Jesús, que con eso voy a mover montañas, no, pero sí es grande, entonces inmensa, pero pues bueno, eso es lo que me hace a mí creer en Él, la fe, es todo. Muy bien, Vero, muchas gracias. Así es. Nosotros creemos por nuestra fe. Creemos que el Señor está. Creemos que está vivo y continúa. ¿No? Entonces, dice la cita, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? No, oyendo a Verón, de que pues no precisamente movemos montañas, pero pues sí, el Señor puede, si Él quiere lo puede hacer, y sí podemos, si Él nos da ese poder. Pero yo entiendo montañas a gente tan dura que no quiere, y cuando la palabra va, nunca regresa vacía. Claro. Ya ven que nuestro Señor Jesucristo siempre hablaba metafóricamente, entonces yo lo tomo así, pero de que puede, puede. Eso sí, aunque sean montañas, las mueve, pero pues nuestra fe no es tan fuerte, la verdad. Y lo digo por mí, a lo mejor ustedes tienen más fe que yo. Yo tengo mucha fe, yo siento que tengo muchísima fe, pero no podría hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque todavía me falta, entonces. Y pues ahí vamos luchando, poco a poco, y ya alcanzaremos el nivel que tenemos que tener. Vale de mí recuerdo. La tercera pregunta que les comentaba yo aquí es, ¿cuál es el ejemplo que nos dejó Jesús? O sea, el Señor nos deja un legado, algo, ¿verdad? Nos deja algo hermoso y bueno para el hombre y la mujer, que es el Evangelio precisamente. Pero el ejemplo es precisamente amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este es el ejemplo que Jesús nos enseñó a nosotros. Y nosotros nos conviene hacerlo así. ¿Por qué nos conviene? Porque esto nos hace ser verdaderos creyentes.
Dice, de toda tu fuerza, con toda tu mente. O sea, con toda la esencia del alma del creyente. Dice, y al prójimo, ¿a quién? A tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, a tu compañero de trabajo, al señor que te vende el pollo en la esquina, al que te ofrece las tortillas, a tu jefe en el trabajo, a tu compañero de trabajo, a todos los que te circundan, que es tu prójimo, hay que amarlo como a nosotros mismos. Dice así, todo es de gracia y confianza en Dios. Vean que el Señor a nosotros nos da por gracia. Y mucho le hemos comentado, ¿qué es la gracia? ¿Verdad? Porque le hemos caído bien, porque el Señor se fija en nosotros, porque ve algo interno dentro de todo creyente. Y ve también la confianza que tenemos en Él. Ese es el ejemplo, ¿eh? Hacer la voluntad de Dios también es el ejemplo. Y vean, hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Comentábamos la vez pasada que nos vimos, es necesario, ¿verdad?, creerle a Dios primero que a los hombres. Eso es necesario, ¿no? Y dice la cita de Lucas 12:32, dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y yo comento, ¿cuántos estamos conectados ahorita? Estaba yo viendo 15, 14, por ahí así. ¿Cuántos estamos en una congregación cuando estamos presenciales? Tal vez algo igual o un poco menos. Somos una manada pequeña. ¿Y saben por qué somos una manada pequeña? Porque aquí no hay cosas que nos congratulen. Decía alguien por ahí, después del culto, el danzonazo está buenísimo. Y damos un baile tremendo. ¿Sí? Alguien decía por ahí. Y después del culto hay otras cosas, ¿no? Y nosotros pudiéramos decir, pues nosotros tenemos muy claritas las cosas. Y nuestra confianza, nuestra vocación, hermanos, está en los textos de la Escritura. Esa es nuestra confianza. Entonces, no todos vienen. El Señor ya lo sabía, por eso dice manada pequeña. Dice, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No tengamos miedo y continuemos adelante, con decisión, con fe, con ánimo, hermanos. No tengamos miedo y sigamos adelante, que a nuestro Padre le ha placido daros el reino a nosotros. Tengamos la confianza. Dice la cita de Mateo. ¿Quién quiere leerme la cita de Mateo, hermanos? Esa, Mateo 10:7. Y yendo, Adelante. yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, aquí en Mateo habla nuestro Señor Jesús. Y bien, Él lo dijo hace más de 2000 años. Y hágate cuenta que estas palabras son de hoy. Dice la cita, el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros hoy tenemos el reino de los cielos a nuestra disposición. Y digo nuestra disposición porque nada más basta que creamos, que querramos también.
Entonces, lo tenemos aquí juntito. Por eso la cita dice, el reino de los cielos se ha acercado. Lo tenemos muy cerca. Lo tenemos a disposición. Así de fácil lo pone nuestro Señor Jesús y nuestro Dios. Dice la cita de Mateo 6. Ahora sí, ¿quién va a leer la cita de Mateo 6, por favor, 32-33? Yo, hermano, leo. Sí, adelante. Dice, porque los gentiles buscan, ¿no? Pues, lean. Hermana, lea. Adelante. Yo leo entonces. Porque todas estas son las cosas en pos de las cuales las naciones van con empeño, pues su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Sigan pues buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán añadidas. Gracias. Gracias. Sí, es otra versión, pero es lo mismo. Yo estuve leyendo. Miren, cuando el hombre y la mujer empiezan a vivir, que haya deseos, que haya algunas cosas que nosotros le pongamos empeño. Por ejemplo, el muchacho cuando va a la escuela le pone empeño a lo que hace. El trabajador que se está capacitando para cubrir un nivel más de desempeño en su actividad, él trata de capacitarse para cumplir el nivel inmediato superior, ¿verdad? Y es lógico que todos queramos tener o ser mejor. Y muchos se gustan de muchas cosas, ¿no? Entonces, dice, los gentiles buscan todas estas cosas, todos quisiéramos tener, ¿no? Dice, vuestro Padre Celestial sabe de nuestra necesidad. Él sabe de lo que nos hace falta verdaderamente. Sabe de todo. Y nosotros pensamos que nosotros sí sabemos lo que nos conviene. Y vean que Él sabe lo que nos conviene. Y tal vez lo que le estamos metiendo de empeño no nos convenga. Y nosotros pensamos que sí. Pero lo importante dice lo demás. Primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios tiene una justicia. El reino de Dios debe ser y como debe ser. Por eso hay justicia. Y dice, y todas estas cosas el Señor te las va a añadir. Él va a ver tu necesidad y Él va a cubrir tu necesidad. Él va a ver lo que te falta, lo que tú añoras, lo que tú quisieras tener. Él sabe y Él te lo va a dar, ¿verdad? Pero primeramente hay que ver el reino de Dios. Hay que tener empeño para que nosotros podamos ser ahí en el reino de Dios. Miren, nuestro Dios y su Hijo amado Jesucristo ya hizo la tarea que les corresponde. Y digo la tarea entre comillas, porque es el haber venido aquí a la tierra, hablo de nuestro Señor Jesús, y haber sufrido porque no fue aceptado. Ustedes no crean que llegó como Dios o como rey y todos le clamaban. Eso pasaba a los que creían, pero los que no creían, pues no estaban muy contentos, ¿no? Entonces vean que con nuestro Señor Jesús ya ha hecho las cosas. Hemos comentado también cuáles han sido las palabras que nuestro Señor Jesús comentó en el madero, cuando Él estaba por fallecer en carne, ¿verdad? Esas palabras que fueron, pues no de mucho ánimo, sino de dolor, porque Él estaba sufriendo. Él era el Dios hecho hombre,
Y como era hombre, pues sentía lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, el Señor Jesús ya hizo su labor y la hizo muy bien, tan muy bien lo hizo, ¿verdad? Que derrotó a la muerte. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesús, Él nos libra de la muerte, porque su sacrificio hizo a que nos librara. Y bueno, todo esto ya lo hicieron los señores, digo nuestro Señor, y lo hizo nuestro Dios. Ahora nos corresponde a nosotros. Hoy es nuestro tiempo, y digo hoy que es nuestro tiempo porque está en nuestro tiempo de vivir. Yo hoy estoy viviendo, ¿verdad? Tal vez dentro de mañana o pasado mañana en carne yo ya no viva y ya no sea mi tiempo. Hoy es mi oportunidad y hoy tengo que hacer lo que el Señor me dice que hagamos, porque Él me está prometiendo. Y dice así, primeramente el reino de Dios debes buscar. Y todas las cosas el Señor te las va a añadir, te las va a dar. ¿Verdad? Bien. A ver, ¿quién más me quisiera leer la cita de Mateo 13:19? Leo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Muchas gracias. Esta es de la palabra del sembrador, ¿no? De la parábola del sembrador. Acuérdense que habla de depositar la semilla en diferentes lugares. Y aquí habla de que fue sembrado junto al camino. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿cuántas veces hemos escuchado la palabra del reino? Usted lo va a decir muchas veces. Yo me acuerdo cuando ya había escuchado la palabra del reino, ¿no? Pero ya no continué. Y volví a escucharla después. Pero cuando nosotros oímos la palabra del reino y no la entendemos, vean lo que cuando esta razón se da, y se da porque no somos constantes, ¿no? Dice la escritura que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Nosotros podemos tener algo dentro de nosotros, ¿verdad? Dice la escritura que el malo arrebata lo que fue sembrado en nuestro corazón, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver que cuando está dentro de nosotros la palabra de Dios, aprovechémosla lo más posible, saquémosle el provecho para nosotros, para que nosotros podamos ser mejores, para que nosotros entendamos. ¿Quién me quisiera leer la cita de Mateo 25, por favor? Cuando el hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿No? 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Eso, eso. Entonces, vean, quise ponerlo porque aquí en Mateo habla precisamente nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús, esta es palabra precisamente de Él. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Viene a la mente, ahora que mi hermano Saúl estuvo hablando de Apocalipsis, cómo él nos decía cómo Apocalipsis está relatando cómo van a ser las cosas que se van a presentar, ¿no? Y dentro de ellas hablamos de cómo nuestro Señor Jesús va a ser aquel que juzgue. Y aquí él lo desglosa muy bien, aquí en Mateo. Dice que venga el Hijo del Hombre en su gloria, o sea, venga en su poder. Pero dice que no viene solo, viene con todos los ángeles, santos ángeles. Entonces dice que se va a sentar en su trono. Y todas las naciones van a estar. Y apartará los unos de los otros, como dice el mismo Jesús, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Siempre hemos comentado que ponemos los cabritos como algo malo. Y yo creo que no es así. Yo creo que ambos, tanto las ovejas como cabritos, son animalitos, y son animalitos que sirven para estar junto con los humanos, ¿verdad? Son buenos animalitos, nada más que es la actitud del animalito. La actitud del cabrito con la oveja es muy diferente. Y no es que el cabrito sea un demonio, no. Lo que pasa es que el cabrito es muy inquieto y es muy, ¿qué pudiera decir? Muy inquieto, muy... Cabrito, muy necio. Tal vez, ¿verdad? Pero la oveja no. La oveja es obediente. La oveja necesita a su pastor. Porque si no se va al matadero. Sí, la oveja es tontita. O sea, no es muy inteligente. Y necesita al pastor. Entonces, vean cómo el Señor nos compara, y no porque seamos tontitos nosotros, bueno, sino que ¿No sería la palabra noble? Es noble. La oveja es noble. Bien, esa es noble. Y nosotros somos nobles, somos obedientes. Y si no lo somos, hermano, el Señor junto con la palabra nos va haciendo. Y cuando nos damos cuenta, si nosotros estamos y permanecemos, ¿verdad? Nos convertimos en ovejas. Aunque antes habríamos sido cabritos. Sí, alguien me decía, el cabrito le dejas un par de tenis y se los come, los morde, y no, son tremendos, ¿verdad? Entonces, por eso lo compara así el Señor. Dice el verso del 33, y pondrá a las ovejas y a los cabritos de un lado y del otro, a la derecha y a la izquierda. O sea, va a poner a los obedientes y a los desobedientes, eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Y el rey dirá a los que están a la derecha, ¿verdad? Benditos de mi Padre, hereden el reino del Señor. Y no incluir, pero a los de los otros no les va a decir esas palabras, lógicamente, ¿no? A ver, Paula quiere comentar algo rápido. Pues es que el cabrito forzosamente necesita al pastor, como nosotros necesitamos al pastor. Claro. Como nosotros mismos no podemos. Y en él está el querer como el hacer.
Entonces tenemos que estar cerca de Él para que Él nos vaya iluminando. Me decía ahorita me acordé que dije iluminando, me decía una persona, ¿eres iluminada? Le digo, no, yo no soy iluminante, le decía. Dice, no, es iluminada en las cosas del Señor. Le digo, no, no te creas, me falta mucho. Pero es que el Señor nos ilumina y nos guía. Eso es, y en la oveja es obediente y se deja guiar por su pastor. Y el cabrito, el pastor, él hace lo que quiere. Entonces por eso nos compara. Y decía de la inteligencia, pues no forzosamente que seamos tontos, no, es que nuestra inteligencia es un nivel más abajo que la de nuestro Dios, o mucho más abajo. Por eso dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces nosotros no tenemos los alcances de que alguien nos va a hacer daño, o de que nos vamos a caer en tal lugar, o de que, bueno, muchas cosas, ¿no? De que vamos a pecar, pero el Señor ya lo tiene presente. Entonces por eso nos va guiando. A esa inteligencia se referirá Ricardo, porque dentro del planeta Tierra pues tenemos la inteligencia que todos tienen inteligencia. En mayor o menor grado todos tenemos inteligencia. Y es no que seamos tontos, ¿sí? Gente que tiene menos inteligencia y es un poco torpe, pero en general, pues Dios nos dio raciocinio. Entonces, sí tenemos, pero no tenemos la virtud. Entonces, no podemos percibir tantas cosas. Esa inteligencia. Hay otra preguntita que se me vino a la mente. ¿Qué pasa si nosotros no atendemos al Evangelio? ¿Qué pasa si nosotros no lo atendemos? Decimos, ay, qué vacilón, qué bonito está, pero esto no es para mí. ¿Y alguien lo puede decir? Es que hay un pasaje que nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y bautízate, y el que no creyere será condenado. Entonces ella nos dice todo. El que cree se va a bautizar, el que no cree, pues no se bautiza porque no cree que nuestro Señor Jesucristo lo va a resucitar y que va a venir. Y nada más el bautizo es para eso, para confirmar lo que hemos creído, porque no nos salva, como decía el apóstol Pablo, el bautizo no salva, sino que hace una nueva conciencia. Y eso es lo que pasa. Bueno, que vale mucho. Lo que pasa es que quisiéramos abarcar todo. ¿Qué pasa si no atendemos al Evangelio? Hermanos, hoy no podemos darnos el lujo de no atender el Evangelio. Se los hago ver. No perdamos el tiempo. Dediquémonos a lo que nosotros debemos hacer. Si yo he estudiado algo, tengo que cumplirlo y dedicarme. Esto no es como el mundo que yo estudio para ingeniero y puedo ser taxista. Esto no puede ser así. Eso no puede ser así. En el mundo sí ocurre. Yo hablo con los taxistas y dicen, pues yo soy médico, pero pues no hay chamba de la medicina y hoy estoy roleteando este taxi. Y así escucho que yo soy ingeniero, pero estoy en el taxi. O soy licenciado y estoy haciendo tacos. Y cosas así. Nosotros, hermanos, nosotros somos evangelistas. Hoy no nos podemos dedicar a hacer tacos o a vender tacos. Nosotros debemos dedicarnos al evangelio. No podemos cambiar esta profesión. ¿Y saben por qué no podemos? Porque ya no hay tiempo. El tiempo se está pasando. Dice Pablo a los tesalonicenses. ¿Quién quiere leer, por favor, segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 9? Yo leo. Leo, mi hermano. A ver, escuchamos. Adelante. No se me queden calladas. Pero hermanos, no, pero te pregunto quién de las dos. Pues tú. Es Kairi, ¿verdad? Sí. Pues adelante, Kairi. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios,
por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Y a vos que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hasta ahí nomás. Muchas gracias. Vean entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice Pablo aquí a los de la iglesia de Tesalónica? Dice que es demostración del justo juicio de Dios. Que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. O sea, los que querramos estar en el reino debemos ser dignos. Y debemos nosotros mismos hacernos dignos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la tentación, haga yo un lado la tentación. ¿Por qué? Porque yo solo me voy a tachar la entrada al reino. No me la va a tachar Dios ni su hijo, yo mismo. ¿No? Entonces, si tengo la tentación, haz un lado la tentación, hermano, y sigue adelante. Entonces, dice, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Dice el 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Dice que se va a presentar el Señor para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales van a sufrir pena eterna. Y lógicamente excluidos de la presencia del Señor y también excluidos de la gloria de su poder. Excluidos, o sea, lo haces a un lado, ¿no? Entonces vean que hoy si nosotros estamos o sea que si nosotros hoy estamos estudiando el Evangelio, pongamos en práctica el Evangelio. Pongamos en práctica a nuestro Señor Jesús. Apliquémoslo dentro de nosotros. Yo comentaba hace ratito, ya no hay tiempo. ¿Y saben por qué no hay tiempo? Porque ya el tiempo cada vez se acerca. Y se acerca más. Y se acerca más. Bien. Es así. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y son una de las preguntitas que hablaba yo hace como 2 o 3 guardias, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Lo que decía aquel carcelero, ¿verdad? Que le pasó ahí a algunos hermanos que estaban ahí en su cárcel. Él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y yo ponía lo primerito que hay que hacer, que es primordial, creer al Evangelio que has escuchado. Cree al Evangelio que has escuchado. ¿Por qué, hermanos, yo tengo que creer algunas cosas que no tienen base, no tienen fundamento? ¿Y por qué la doctrina del Señor, que es completa, que es ideal, que es buena, que el Señor nos la da? ¿Por qué a una cosa le voy a dar crédito y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo no le voy a dar crédito? ¿A qué tonto soy? Y les voy a decir por qué tonto soy. Como lo que me conviene no agarro. Por eso digo que soy tonto. Pongámonos a pensar y razonar que hoy tenemos que aplicar el Evangelio dentro de nosotros. Que el Evangelio es para nosotros, es una carta que nos escribe nuestro Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, para que esta carta llegue a nosotros.
porque está escrita para nosotros, ¿no? Entonces hay que creer el evangelio que nosotros hemos escuchado. Dice Pablo en 2 de Corintios, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, o sea, esta tarea que el Señor nos ha dado, nosotros la tenemos, ¿verdad? De acuerdo a su misericordia. Dice que no desmayemos. O sea, no digamos estoy cansado, no digamos no quiero, estoy atribulado. No, animémonos nosotros mismos. Dice, antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso. Hay muchas cosas que antes hacíamos, ¿verdad? Y esto me avergüenza en gran manera, lo oculto. Pero crean que no se me olvida. Lo tengo presente. ¿Saben por qué lo tengo presente? Para no volver a caer en ese error. Dice la cita, no andando en astucia ni adulterando la palabra, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, que nosotros, como les decía, debemos creer. ¿Por qué no le voy a creer a mi Dios y a su Hijo amado Jesucristo? Porque soy duro de creer. Bien. Dice el 2, arrepentirse y confesar delante de Dios, no solamente que nosotros pecamos, sino que somos pecadores. Somos pecadores, hermano. Crean que somos pecadores, no quisiéramos seguir pecando, pero aceptémonos como pecadores. Y no por amarrarnos el dedo y seguir pecando, no. Somos pecadores porque tenemos esta condición humana. Por eso. Dice la cita de Marcos, después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y crean al evangelio. Tenemos que arrepentirnos. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Dice Pablo, de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué es eso de vana manera de vivir? Una manera de vivir que no nos ha dado provecho. ¿Ah? Y ya para ir cerrando, el 3 dice, confesar delante de Dios que hemos decidido aceptar a Cristo como tu Salvador y como el Señor de tu vida. Nosotros debemos confesarlo. ¿A quién lo debemos confesar? A nosotros mismos. A nosotros mismos, al mundo, dice Paula, dice la cita, delante de Dios. O sea, poner a Dios como testigo. Nosotros debemos confesar que hemos decidido aceptar a Cristo como Salvador de nosotros y como Salvador, como Señor de tu vida misma. Fíjese, de mi vida misma. ¿Qué quiere decir? Que es mi Señor de lo que a mí me resta de vida. Es mi Señor y Él me norma. Dice la cita de Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré como ladrón, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. Entonces, pues miren, ya para concluir, hermanos, es necesario que nosotros, primero que nada, atendamos al Evangelio mismo. El Evangelio es precisamente, decía yo, la carta que nuestro Dios y Jesús nos envían a nosotros para ponernos a cuenta.
para que nosotros nos dediquemos al Evangelio mismo. Ya no podemos perder el tiempo, decía yo. Ya no podemos perder el tiempo porque estamos viviendo nuestro tiempo, porque no sabemos si mañana nos va a aplastar un autobús, porque no nos hemos entregado y nos falta entregarnos. Bueno, ya tenemos por aquí la chicharrita que siempre me norma para no pasarme. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendigan y los guarden, ¿no? Hoy en día